Voy a saludar a Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. ¿Cómo está, Gervasio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿el fin de semana hubo asambleas? Empezamos este sábado a las 5 de la tarde. Ajá. Bartolomé Mitre y Callao es la primera asamblea acá en la ciudad de Buenos Aires. Este sábado próximo. Ah, este que viene, ¿no empezaron? Van a empezar. Este que viene. ¿Y solo en Buenos Aires? Porque ustedes están organizados en el territorio, digamos. ¿Solo en Buenos Aires o...? Sí. No. Vamos a empezar asambleas en varias ciudades. En Rosario, en Neuquén, Ajá. en Tandil, en La Plata, en Córdoba, capital, en Río Cuarto. Bueno, en varias ciudades. Bien. Empezamos con las asambleas para llegar al 23 de la sesión en el Congreso. ¿Y cuál es el panorama? Bueno, el panorama yo creo que depende bastante de las PASO. Lo que pasó en Santa Fe me parece, bueno, recién nos escuchaba, es un adelanto. Creo que en la medida en que en las PASO Juntos por el Cambio haga una buena elección, hay más chances, obviamente, de que vayan a la sesión del 23 de agosto con un acuerdo para modificar la ley como pidió en estos días el mercado inmobiliario, ¿no? Básicamente de eso se trata, ¿no? Primero la idea era derogarla, ahora es modificarla. Sí, en realidad derogarla era la punta de lanza para lograr la modificación, porque finalmente lo que nosotros logramos con la ley era pasar de 2 años a 3 el plazo mínimo y están pidiendo volver a 2. Lo que logramos con la ley era que la actualización del precio del alquiler sea anual y lo que están pidiendo es aumentos trimestrales sin ningún tipo de límite, sin índice. Por lo tanto sería básicamente dejar sin efecto la ley de alquileres y volver mucho tiempo atrás, ¿no? Claro. Esto tiene fecha entonces en agosto. Puntualmente, ¿cuáles son las modificaciones que van a introducir o que pretenden introducir? ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con el resto del espectro político, digamos, no? Por un lado, las modificaciones son volver al plazo del contrato de 2 años, con posibilidad de que también sea por 1 año, Ajá. Y que el precio del alquiler se actualice trimestralmente o cada 6 meses sin ningún tipo de índice. Claro. O sea, que el Estado no intervenga más en regular el precio de los alquileres, ¿no? Y esas son las modificaciones que quieren llevar adelante. ¿Y qué pasa con el oficialismo en la Cámara de Diputados, por lo menos? Bueno, yo te diría varias cosas. En principio, que tenemos un sector del oficialismo más proclive a avanzar también en las modificaciones. Durante la ley de alquileres se vieron algunas manifestaciones en ese sentido, sobre todo del sector de Massa, que pidió la modificación de la ley de alquileres en la Cámara de la Construcción por primera vez hace mucho tiempo. Y después esto, que después de las PASO, si Juntos por el Cambio hace una buena elección, podrían llegar al quórum propio. Claro. Y también a tener los votos para modificar la ley, lo cual abriría un escenario muy peligroso, porque así como tendrían el quórum para modificar esta ley, podrían tener el quórum para plantear otras leyes. Y yo creo que la ley de alquileres entonces en realidad es una forma de que la oposición empiece a gobernar la Cámara de Diputados, ¿no? En ese lodo ha caído la ley de alquileres, por supuesto con mucha presión de los medios de comunicación y del mercado, ¿no? Sí. Gervasio, que encima, bueno, ley de alquileres que también impulsaron, ¿no? Desde ese sector del macrismo y de Juntos por el Cambio en su momento. Nicolás Márcico te saluda. Te pregunto 2 cosas. Bueno, una tiene que ver con, hay un punto de tensión donde parecería que lo de los 2 años están todos de acuerdo, ¿eh? El tema es si se repactan los aumentos cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera, etcétera. Y lo otro es, ¿qué sabés del Fondo Monetario prestándole atención a esto de la ley de alquileres? Por un lado, lo de los 2 años
es también una medida para que no haya índice. Me parece que es importante entender esto, porque si hoy vos firmás un contrato de alquiler por 3 años, durante 3 años tenés el precio regulado por un índice, ¿sí? Te doy un ejemplo muy sencillo, pero en 6 años, hoy tendrías 2 contratos de alquiler, o sea, una renovación, una mudanza, y por lo tanto en esa renovación no hay precio regulado. Cuando vos firmás un nuevo contrato, el propietario, el rentista puede fijar cualquier tipo de precio sin ningún índice. Si bajan a 2 años, usamos el mismo ejemplo, 6 años, vos ahí ya tendrías 3 contratos de alquiler, por lo tanto tendrías 2 mudanzas, 2 precios de alquiler nuevos sin regular. O sea, acortar el plazo del contrato de alquiler es una forma, sobre todo, de desregular el precio del alquiler, ¿sí? Y después, no es casual que siempre que el gobierno nacional o el ministro de Economía vuelve de una reunión con el Fondo Monetario, pide la modificación de la ley de alquileres, porque el Fondo Monetario es muy claro en materia de política de vivienda. Por un lado, el Fondo Monetario plantea que sí se puede llevar adelante un impuesto a la vivienda vacía, más allá de que nosotros en Argentina eso no se puede llevar adelante desde un gobierno nacional, porque es regulación provincial, ¿sí? Ahora, como es claro en que sí se puede llevar adelante un impuesto a la vivienda vacía, porque así recauda más el Estado y se puede pagar la deuda, también es muy claro cuando plantea que bajo ningún punto de vista el Estado tiene que regular el precio del alquiler. Y otra cosa que se firmó dentro del acuerdo con el fondo en Argentina es que hay que aumentar el valor fiscal de todas las viviendas para que los estados entonces puedan recaudar más impuestos que recaen sobre la vivienda y entonces así, una vez más también, pagar al fondo. Lo que pasa que esto no se llevó adelante porque, como te decía recién, por la reforma de la Constitución del 94, esas medidas dependen de las provincias y los gobiernos provinciales no llevaron adelante la evaluación como pide el fondo, ¿no? Pero de lo que no hay dudas es que para el Fondo Monetario y para los intereses que defiende, que son los de los grandes grupos económicos, bajo ningún punto de vista el Estado se tiene que meter en regular el precio de los alquileres.